Gracias, hermana. Gracias a Dios que nos concede estar aquí. Sí, gracias. Nos concede estar hoy aquí en esta mañana en la casa de oración. ¿No me escuchan, verdad? Está bien. El micrófono, muy bien. Es una bendición para mí estar con ustedes en esta mañana. Me gozo en estar ante el Señor y ante la iglesia, campamento de Dios. Es una bendición. Cuando estamos en la casa de Dios, nos emocionamos. ¿Están emocionados, hermanos? Cantamos con gozo y venimos con un gran deseo de que nuestra vida sea bendecida. Yo espero que en esta mañana vengamos con ese espíritu, con ese deseo de amor a Dios y de querer más de Dios. Dios tiene bendición para nosotros en esta mañana. Gloria a Dios, hermanos. Yo felicito a los hermanos que se bautizaron, dieron un paso muy importante en su vida cristiana. Después de aceptar a Cristo como su Salvador, es el paso más importante en su vida. Y hicieron ese compromiso, ese pacto con el Señor de seguirle, de ser fieles. Gracias a Dios por la iglesia que les preparó, los hermanos que dedicaron tiempo para enseñarles, discipularles, prepararles para ese paso tan importante. Dios está bendiciendo a la iglesia, ¿o no, hermanos? Hoy vimos a 7 hermanos u 8 hermanos que se bautizaron y que ya se añadieron a la iglesia, ¿no? Dice la Biblia que así uno por uno se va añadiendo a la iglesia. El Señor añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Y el Señor no se olvida y no deja de trabajar, de tocar corazones. Anímense, hermanos, más y más. A lo mejor hay algunas personas que ustedes conocen, háblenles de Cristo y compártanles el Evangelio y lleven esa invitación de que vengan a la casa de Dios y aquí serán bautizados. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Les invito en esta mañana para que hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos hable. Dile al Señor en esta mañana: Señor, dame una palabra. Dame tu palabra. Dame, Señor, enseñanza a mi vida. Dile, cada uno dígale eso al Señor. Hable con Él. Él está aquí. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa por tu presencia que está aquí. Porque te hemos alabado, Señor, con los cantos, junto con el grupo de alabanza que te ama y que te adora. Gracias, Señor, porque nos trajiste a tu casa en esta mañana. Y tienes un propósito, Padre, para cada uno. Tú nos trajiste para algo, por algo. Señor, que en esta mañana se cumpla tu propósito. Que nos des tu palabra, palabra santa, palabra poderosa. Que sea una bendición para la vida de cada uno. Háblanos a cada uno, Señor, enséñanos, edifícanos, tócanos, llámanos. Trae bendición a cada uno, Señor. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ya tenía algunos días que no podía venir, tenía otros compromisos. Y no podía estar con ustedes. Disculpen, hermanos, que a veces les abandono. Pero hoy, doble bendición para mí estar aquí con ustedes y también tener el privilegio de compartirles la palabra. El mensaje que hoy voy a predicar, hermanos, es para los que quieran más de Dios, los que quieran más de su palabra, más de Cristo, más del Espíritu Santo, para aquellos que tengan hambre y sed de Dios. Como decía el salmista en el Salmo 42, ¿verdad? Mi alma tiene sed de Dios. Y decía él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Era difícil para el rey David estar en la congregación porque tenía mucho trabajo, era el rey. Y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Pero hoy tú tienes la bendición y el privilegio de estar aquí, delante de Dios.
en la iglesia, en la presencia del Señor. Concede al Señor que hayas venido por más de Dios, más de Cristo, más de su palabra. El Señor tiene algo para ti. El Señor dice en su palabra, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Vendrás al Señor, te dará más. ¿Saben ustedes que este mensaje que les voy a predicar hoy, lo comencé a pensar en él y a tratar de prepararlo desde el día que tomamos el curso para líderes de células? ¿Cuántos estuvieron en ese curso, verdad? Hay pocos ahorita, pero sí hubo un buen grupo. Y desde ahí comencé a pensar en este mensaje, porque todos estábamos entusiasmados en querer levantar nuevas células, predicar la palabra, hacer crecer la iglesia, que haya más resultados. Y deseábamos esto. Entonces recibimos mucha enseñanza, muchos consejos, mucha teoría, muchas cosas bonitas. Pero yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca y para que las células empiecen y se desarrollen, se levanten y haya muchas células y veamos resultados, veamos éxito, veamos bendición? Entonces después de ver todos los puntos que tratamos en el curso, noté que faltaba uno, y era el más importante: la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo. Para que funcione la iglesia y para que funcionen y haya bendición en todas las actividades, en todos los programas, en todas las cosas, necesitamos la unción y dirección del Espíritu Santo. ¿Podemos nosotros como iglesia tener muy buenos programas, bien elaborados, soñar mucho? ¿Podemos tener los mejores elementos humanos en la iglesia? ¿Podemos contar con el recurso económico? ¿Podemos contar con un lugar como este, hermoso, bonito, apropiado? Podemos tenerlo todo. Pero si no, estamos llenos del Espíritu Santo. Y si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todo se quedará en el cuaderno y se quedará en el pensamiento y en los buenos planes y buenos sueños. El Espíritu Santo fue enviado, saben ustedes, para bendecir a la iglesia, para guiar a la iglesia, para guardar la iglesia, para prosperar a la iglesia en todo lo que emprenda la iglesia. El Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo nos dio muchos regalos? Un gran paquete, un paquete de regalos. Si pudiéramos enumerar todos los regalos que nos dio cuando creímos en Él, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos dio muchos regalos. Bueno, nos dio la salvación, nos dio la seguridad de la vida eterna. ¿Qué más nos da? Nos da paz, nos perdona todos nuestros pecados, ¿o no? Nos limpia de toda maldad, nos da un nuevo corazón. Pone en nosotros una nueva vida, nos hace nuevas criaturas. Todo esto hace el Señor. Y mucho más. Pero uno de los regalos que el Señor nos da cuando creemos es el Espíritu Santo.
que viene a nuestra vida, a morar en nosotros. Desde ese momento comienza a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón para darnos el poder, la gracia, la bendición de vivir la vida cristiana, de seguir adelante en la vida cristiana, de movernos como cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia, para que nosotros vivamos esa nueva vida que el Señor nos da. El Espíritu Santo fue enviado para bendecir a la iglesia. El Señor Jesús cumplió con su trabajo. Él vino a derramar su sangre, a padecer por nosotros. Él fue herido y pagó por nuestra culpa. Y somos salvos en su nombre. Somos salvos en Él. Lo hizo todo perfecto. No le faltó nada. Gracias a Él. Y por eso estamos aquí y por eso somos de Cristo. Amén. Somos salvos y nos gozamos en su nombre. Cierto. Pero el Señor Jesucristo se fue a los cielos. Se fue a los cielos. Pero antes de irse, el Señor hizo promesa de enviar al Espíritu Santo, al Consolador, al que estaría, dice la Biblia, para siempre en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer, por favor, San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 7 al 15. Cuando el Señor dijo este pasaje, estas palabras, los discípulos estaban tristes porque les estaba comentando que Él se iba a ir y que los iba a dejar. Y se pusieron tristes. Entonces el Señor Jesús los animó y los convenció de que, de que nos convenía. De hecho, a los discípulos les convenía que Él se fuera. Dice así, en el capítulo 16, del 7 al 15, vamos a leer. Dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, fíjense, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Claramente el Señor Jesucristo enseña y declara aquí acerca del Espíritu Santo cuál sería su función. ¿Cuál sería su función? Y en base a este pasaje y a otros más que vamos a ver, el tema que quiero compartirles es la suministración del Espíritu Santo a la iglesia. La suministración del Espíritu Santo a la iglesia. Porque para esto fue enviado el Espíritu Santo, para suministrarle a la iglesia todo lo que la iglesia necesite. Todo. El Espíritu Santo vino para ese fin. Leemos en la palabra. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él os guiará. Es el Espíritu Santo el que nos guía como iglesia.
fue enviado por el Señor Jesús. Él lo prometió. Él nos prometió enviarnos al Espíritu Santo. No cualquier espíritu, sino el Espíritu Santo. Sabemos quién es, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Es eterno juntamente con el Padre y con el Hijo. No tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Es igual al Padre y al Hijo en santidad, en poder, en gracia, en autoridad, en todo. Cada uno tomó una actividad en cuanto al ser humano. Al Padre se le atribuye la creación del ser humano, la creación de toda, la creación de todo el mundo, ¿verdad? Aunque tomó parte el Hijo y el Espíritu Santo también. Al Hijo se le atribuye, y vemos claramente en la Biblia, es el Mesías prometido, el que vino a dar su vida, a pagar por nosotros, a llevar nuestra culpa, y Él lo hizo perfectamente. Nos redimió y es nuestro Salvador y no necesitamos más. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero luego viene el Espíritu Santo, que está aquí en la iglesia. Fue enviado, porque vamos a notar que ya vino. Fue prometido aquí, como vemos a Jesús prometiéndole, pero Él ya vino. Y su actividad es guiar a la iglesia. Vamos a ver, guiarla en todo, en toda la vida de la iglesia. Guía a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Somos templo. Aquí mora el Espíritu Santo en nosotros, mora, vive, actúa en nosotros el Espíritu Santo. Y con esa presencia del Espíritu Santo podemos ser victoriosos, podemos caminar seguros, podemos vivir con éxito para la gloria del Señor. Esa es su actividad. Es mucha la actividad del Espíritu Santo hoy en la iglesia, desde que Él vino. El Espíritu Santo lo sabe todo, lo tiene todo y lo hace todo. ¿Sabían eso? 3 palabras. El Espíritu Santo lo sabe todo, lo tiene todo y lo hace todo. En la iglesia y personalmente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importantísimo que si queremos grandes resultados en la iglesia, en el trabajo, en las células, en todo el trabajo de la iglesia, es importante que tengamos todos la dirección y su poder del Espíritu Santo. Es bien importante esto, porque para eso fue enviado. Para eso fue enviado. Como el regalo del Señor para la iglesia. Podemos elaborar, como dije hace rato, buenos planes bien estructurados. Podemos hacer grandes programas de trabajo en todos los aspectos en la iglesia, pero es importante que saturemos estos planes, estos proyectos de la dirección del Espíritu Santo para que haya mucho resultado. Porque el Espíritu Santo es el director de las células. Él lo sabe todo, como ya mencioné, lo tiene todo y lo puede todo. Él es el director de las células. Es el director de evangelismo en la iglesia. Es el director de las misiones. El que convierte a las personas en cristianos. El que capacita con poder y sabiduría a los siervos de Dios. El que da los dones y ministerios en la iglesia es el Espíritu Santo. El que dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo. El que nos aplica
y nos hace vivir y movernos en las virtudes de Cristo, que hay en Cristo, todas las virtudes que hay en Cristo, y en todos los recursos que tenemos en Cristo, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos lo aplica, nos aplica todo lo que hay en Jesús. Él dice, por eso dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Jesús. Él me glorificará. El Espíritu Santo es el que actúa, trabaja, Él lo sabe todo. Grábense esto, hermanos. El que suministra todo a la iglesia de Cristo para que funcione bien y crezca y cumpla con su tarea es el Espíritu Santo. Para esto fue enviado. Amén. El Señor Jesús pensó en nosotros como iglesia. Sabía que en este mundo íbamos a tener luchas, ataques del enemigo. Sabía el Señor que iba a ser difícil realizar la obra o la tarea que Él nos encomendó. Él sabía que vivir la vida cristiana en este mundo perdido es difícil. Y por sí mismos, dice la Biblia, nada podemos hacer, ¿verdad? Pero qué hermoso. El Señor Jesús nos manda, nos envía al Consolador. Y esta es la declaración que el Señor Jesús hace a sus discípulos cuando Él les promete enviar al Espíritu Santo para que no nos falte nada. Para que lo tengamos todo en Él. Cuando Él promete enviar al Espíritu Santo, Él anuncia aquí cuál iba a ser su actividad. Y leemos allí en San Juan 16 que leímos. Vayan siguiéndome, por favor. Fíjense. Juan capítulo 16, del 7 en adelante. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está señalando aquí primeramente que era necesario que Él se fuera. Entonces vendría el enviado, el Espíritu Santo. Y versículo que sigue, cuando Él venga, noten ustedes, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Y estas 3 cosas son las que tienen que ver con los perdidos. Estas 3 cosas las aplicó el Señor primeramente a nuestra vida. Él nos hizo comprender, es el Espíritu Santo el que tocó nuestro corazón, nos movió, nos hizo entender su palabra, nos hizo comprender que somos pecadores, nos hizo comprender que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, nos hizo comprender que merecemos por nuestros pecados el infierno, que hay un castigo, que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, cuando compartimos la palabra, el Espíritu Santo está allí trabajando. Por eso mencionaba, hermanos, que si queremos ganar nuevas almas y queremos que haya éxito en las células, hermanos, tenemos que acudir a la obra del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convertir a nadie, no vamos a convencer a nadie, por muy bonito que le hablemos, por muchas palabras que usemos y tengamos. No vamos a convencerlos. Hermanos, pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando estamos en buena relación con el Espíritu Santo nos usa como instrumento. Somos un medio en sus manos. Y entonces Él nos da la unción y nos da la bendición de ser instrumentos para que al hablarle a las personas de Cristo, allí está el Espíritu Santo actuando, ahí está aplicando la palabra,
Ahí está tocando las vidas, tocando los corazones, convenciéndoles, persuadiéndoles. Ahí está el Espíritu Santo actuando. Si lo queremos hacer solos, y a lo mejor esto ha pasado muchas veces, te has dado cuenta, y hablas mucho, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no hay resultados. La gente no entiende, no comprende, no se entrega, porque a veces solamente lo estamos haciendo en la carne, en la sabiduría humana, y no estamos, hermanos, permitiendo que el Espíritu Santo, no estamos preparados para que el Espíritu Santo nos utilice, y cuando hablamos y compartimos, el Espíritu Santo esté bendiciendo y tocando y convenciendo y llamando y haciendo que la gente se rinda. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando iba a predicar a alguna ciudad, dice la Escritura que no iba con palabras de humana sabiduría, ¿verdad? Sino que iba en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo fundó muchas iglesias, porque era guiado por él, porque él no iba en su propia sabiduría, iba en el poder del Espíritu Santo. Él era usado por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que convence, el que trabaja que está actuando cuando nosotros estamos compartiendo. Y cuando tú sabes que el Espíritu Santo te usa porque estás bien, estás lleno del Espíritu Santo, entonces puedes hablarle con toda confianza a una persona, sin temor, sin miedo, porque Él te va a usar y te va a dar la palabra, la sabiduría adecuada para que tú compartas la palabra y lleves esa bendición. Y cuando también ores por una persona, el Señor te va a usar. Si esa persona está enferma y tú oras, le pones las manos, el Señor se va a mostrar, porque el Espíritu Santo está ahí contigo y te va a usar. Y va a haber maravillas y vas a ver milagros y la gente se va a sorprender. La Biblia nos dice que la gente cuando se compartía la palabra en aquel tiempo de la iglesia primitiva, la gente se quedaba atónita de ver las cosas que hacían los hermanos llenos del Espíritu Santo. También dice la Biblia que el Espíritu Santo vendría, fíjense ustedes, para guiarnos. Dice ahí la palabra en el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Él nos guiará. Él nos guía. Él es una guía perfecta. Es una guía exacta. Él nos guía como iglesia y nos guía como cristianos. Nos guía a la verdad. Nos guía para que caminemos en la verdad, para que prevalezcamos en la verdad. Nos guía para que no nos salgamos de la verdad. Nos guía para que estemos firmes en la verdad. Nos guía para que, conociendo más de la verdad, nos edifiquemos y también para que nos gocemos en la verdad. El Espíritu Santo vino entonces para guiarnos, dice la Biblia, a toda verdad. A toda verdad. A todo lo que enseña su palabra, porque ahí está la verdad, nos hace entender su palabra, nos hace edificarnos en ella. Y para que caminemos en la enseñanza de la palabra, nos guía en la verdad, haciéndonos entender cuál debe ser nuestra vida, una vida de santidad, una vida de amor, una vida de unidad, una vida de actividad y de fe como iglesia. El Espíritu Santo nos va guiando, nos va dirigiendo. Es una bendición. Debemos darle gracias a Dios por esta bendición. También dice la Biblia que viene para hacer saber las cosas que han de venir. Allí dice la Escritura, en el mismo versículo dice,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, todas las cosas que habrán de venir. Y el cristiano no debe ignorar las cosas que van a venir. El cristiano debe saber lo que va a venir, lo que va a suceder en el mundo, en la historia. Dice la Biblia que nos va a enseñar lo de las últimas cosas, lo que es la escatología. La palabra escatos en griego quiere decir últimas, las últimas cosas. Él viene, el Espíritu Santo ha venido para enseñar a la iglesia y hacerle saber lo que espera, lo que le espera, lo que viene en el mundo, lo que va a suceder en el mundo, en el futuro. Pero también para lo que va a suceder en mi vida como cristiano, en tu vida, lo que nos espera, lo que nos aguarda. El Espíritu Santo nos ilumina y cuando entendemos esto, nos llena de gozo, de alegría, de seguridad, de confianza. Tenemos un canto de alabanza al Señor porque es hermoso saber lo que el Espíritu Santo nos enseña acerca de las últimas cosas, acerca de lo que va a venir en el mundo y en nuestra vida, en la iglesia, lo que el Señor promete. Todo está en la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra para edificarnos, para enseñarnos. Y si tú no sabes mucho del futuro, lee la palabra, allí está. Dile al Espíritu Santo, guíame, dame la verdad, enséñame. El Espíritu Santo está presto y te enseñará, porque esa es su función. Dice la palabra que vino también, viene para que el nombre del Señor sea glorificado. Dice allá, Él me glorificará. El Espíritu Santo motiva el corazón, motiva la vida, para que le adoremos al Señor correctamente, para que tengamos siempre en el corazón ese sentimiento, ese deseo de alabar al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos mueve y nos da nuevo cántico para su gloria. Nos hace adoradores, como dice la palabra, nos hace adoradores para nuestro Dios, para que le glorifiquemos. Entonces, viene para eso. Es decir, entonces, la obra del Espíritu Santo es completa y eficaz, total, para bendición de la iglesia. Nosotros, si nos dejamos guiar, instruir y usar, vamos a ser en sus manos, hermanos, una gloriosa bendición para la gente. Bien, hermanos, pero veamos que el Espíritu Santo vino, así como lo prometió el Señor, el Espíritu Santo vino. ¿Y qué dice la palabra? Vamos a leer el relato que encontramos en Hechos capítulo 2, y abran su mente y su corazón para gozarse en estas verdades hermosas que tiene aquí la palabra. En Hechos 2, dice la palabra, desde el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, noten ustedes, estaban todos unánimes juntos. Todos leamos el 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y le aparecieron, ¿qué dice el 3? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron qué? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego nos da una lista de todas las personas que había en esa fiesta. Era la fiesta de Pentecostés. Y era costumbre que todo el pueblo judío estuviera presente. Aunque estuvieran en otros países y fueran nacionalizados en otros países. Tenían que venir a esa, era una obligación.
Y allí por eso la Biblia nos habla de una lista larga de toda la gente que había de diferentes lugares. Y cada una de esas gentes hablaba un lenguaje diferente, hablaba diferente lengua, ¿verdad? No todos hablaban el griego en aquel tiempo, ¿verdad? No todos hablaban una sola lengua, sino que como venían de diferentes lugares, hablaban diferentes lenguas. Pero miren lo que hizo el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando descendió el Espíritu Santo, cayó sobre cada uno de los apóstoles, los discípulos que estaban ahí reunidos. Y se asentó sobre ellos, y estos comenzaron, dice la Biblia, a hablar en la lengua de cada uno de ellos. De tal manera que la gente decía, fíjense ustedes, allí en el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? Estaban sorprendidos, estaban atónitos, no podían comprender lo que estaba sucediendo cuando el Espíritu Santo vino a los hermanos que estaban ahí reunidos. Y estaban sorprendidos. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, cuando el Espíritu Santo te use, te va a hacer hablar y te va a hacer decir cosas maravillosas, sabias. Y vas a poder compartir. Y vas a ser un instrumento poderoso en sus manos. Y vas a tener la dirección y la influencia del Espíritu Santo. Te va a tocar. Miren, dice la palabra que el Espíritu Santo los llenó. Y actuaron y hablaron como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ajá. Fueron, dice en el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No hablaban su propia sabiduría, sino lo que el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo vino sobre ellos, los cubrió y comenzó a dirigirlos, comenzó a controlarlos. Los tomó el Espíritu Santo y puso en ellos su gracia, su poder y sus palabras. Y hermanos, estas gentes, estos hermanos, comenzaron a compartir con poder la palabra. Y vinieron los resultados, Todos hemos leído cuáles fueron los resultados. La palabra de Dios nos dice que Pedro comenzó a predicar ahí fuertemente y se convirtieron. ¿Cuántas personas? ¿Ya han leído? ¿Qué dice la palabra allá en el versículo 41? El 41 del mismo capítulo dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. Noten qué bendición, ¿se imaginan ustedes? 3,000 personas en un momento, en una predicación, en un solo evento. 3,000 personas. Cuando actúa el Espíritu Santo, hay cambios, hay sorpresas. Cuando el Espíritu Santo trabaja, hermanos, hay bendición. Siempre que hablemos, guiados por el Espíritu Santo, hermanos, habrá resultados. Siempre una persona llena del Espíritu Santo va a sorprender a la gente. Va a manifestar la gracia y el poder de Dios. Todos conocemos la vida de los discípulos, cómo ellos, y en Hechos de los Apóstoles, todo el libro de los Hechos,
tenemos la obra del Espíritu Santo en la iglesia. La obra del Espíritu, cómo estaba obrando el Espíritu Santo en la vida de los discípulos y luego de la iglesia, de estos 3,000 que se convirtieron. Y la Biblia nos dice que después de estos 3,000 fueron 5,000. Y después de 5,000 fueron multitudes que creyeron, que creían. Y la iglesia creció y se expandió. El secreto es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. He allí la bendición. Y no solamente había conversiones, había milagros, muchos milagros. Solamente les voy a mencionar uno. ¿Qué dice la Biblia del apóstol Pedro? En Hechos 3, ahí enseguidita, capítulo 3. Dice la palabra que estaba un hombre enfermo, cojo, que estaba en la puerta del templo. Conocemos el relato. En la puerta del templo llamada La Hermosa. Y dice la palabra que este hombre pedía limosna a los que entraban. Y cuando iba a entrar Pedro y Juan, extendió su mano para pedir limosna. Pero dice la palabra en el versículo 3 y 4, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. 4, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, noten, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y sanó el hombre. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Yo me pregunto, ¿qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder. El poder. El Espíritu Santo. Recuerden que fue bautizado en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Él fue el que predicó allí y se convirtieron en 3,000 personas. En la iglesia había maravillas, porque el Espíritu Santo estaba actuando, estaba moviéndose en la iglesia, moviéndose. Cuando damos libertad al Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la gente se va, como dice aquí la Biblia, se va a llenar de asombro, de espanto, porque van a ver cosas maravillosas y gloriosas. A veces la iglesia nos conformamos con poquito, somos poquiteros en todo, somos poquiteros. Poquito culto, nada más uno en la semana, los domingos, poquito culto, ¿verdad? Poquita oración, ¿cuánto oras? Poquita oración, poquita lectura de la Biblia, o nada, a veces. Poquito. ¿Cuánto ofrendas? Poquita ofrenda también, poquita. Somos poquiteros. Y también nos conformamos con poquito de Dios. Es suficiente. Poquito de Dios, poquito del Espíritu Santo. Así estoy bien. Ahí la llevo. Y no vemos maravillas. No vemos, hermanos, milagros. No vemos estas cosas que nos menciona la palabra, que el Señor puede hacer. Porque no, primero porque nos conformamos y porque no queremos estar llenos del Espíritu Santo.
Yo puedo ver, hermanos, que la iglesia de Cristo nació en Pentecostés. Y cuando la iglesia nació, hermanos, deben saber ustedes que nació poderosa. Sucedió algo sobrenatural, algo maravilloso que muchos, como hemos visto, no entendían. El pueblo estaba acostumbrado solamente a una tradición, a ciertos rituales religiosos. Y ahora que ven que sucede algo diferente de parte de Dios, estaban sorprendidos y no podían digerirlo. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hizo nacer a la iglesia? ¿Qué hizo transformar las vidas? ¿Qué hizo nacer gentes con poder y sin miedo y gozosas? Fue algo que ocurrió por primera vez sobre aquellos que habían creído en Cristo. Dios estaba soltando algo de sí mismo para llenar las vidas de ellos. El fuego de Dios vino sobre ellos y los llenó de una capacidad divina que nunca nadie había experimentado. Y cada uno era como una bomba que explotaba cuando recibieron el Espíritu Santo. Una bomba llena de poder. El Señor nos dio, hermanos, nos dio una gran tarea. La gran comisión. Pero ¿saben una cosa? Nos dio también una gran investidura de poder del Espíritu Santo. Nos dio una potencialidad. Y por eso podemos hacer el trabajo. Por eso podemos lograr resultados. Por eso podemos ver maravillas y gente que se entrega, se convierte, se rinde a Cristo. Porque es el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, moviéndose, tomando mi vida y tu vida, la vida de cada uno de los niños, jóvenes, adultos, de todos. Cuando nosotros hacemos un compromiso, un rendimiento de nuestra vida a Él. Esto que sucedió en el día de Pentecostés y luego en la iglesia primitiva, en el caminar de la iglesia, esto puede suceder en medio de nosotros como iglesia de Cristo, porque para la iglesia de Cristo es que fue enviado el poder, el Espíritu Santo. Y no debemos, hermanos, conformarnos con una vida conformista, mediocre, pobre, con el ahí se va. Como iglesia de Cristo, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Cuando viene esa presencia, nos transforma. Nos va a cambiar. Nos hace ser otros. Nos hace ser gente especial, gente de Dios. Y sentimos que hay en nosotros un poder especial y nos sentimos especiales. Siempre que el Espíritu Santo vino a una persona, siempre lo transformó, lo hizo nuevo, lo cambió. Vemos muchos casos. Y quiero mencionarles uno nada más, del rey Saúl. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 10. 1 de Samuel capítulo 10. Y entonces dice la palabra en el versículo 5 y 6. Dice así, vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? 1 de Samuel 10, 5 y 6, dice así. Después de esto, llegarán al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos.
Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, noten, salterio, pandero, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás ¿qué? Serás mudado en otro hombre. Serás mudado en otra mujer. Serás mudado en otra persona. Y esto fue en el Antiguo Testamento. Cuando de vez en cuando se manifestaba, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en ciertas personas para un ministerio específico. Y si esto le sucedió a Saúl en el Antiguo Testamento, ahora que ha venido el Espíritu Santo con poder y se ha derramado, hermanos, todos podemos ser llenos, investidos, y podemos comenzar a ser gente especial, gente de Dios. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tu vida es otra. Y serás mejor padre, mejor madre, mejores hijos, mejor cristiano. Cuando viene el Espíritu Santo y toma tu vida, toma tu corazón, te llena, tú no vas a ser igual. Vas a ser mejor en todo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tu vida es transformada. Y muchas cosas vas a ver en tu vida espiritual. ¿Saben una cosa? Una vez vino el apóstol Pablo a Éfeso y encontró allí a unos siervos que estaban en la iglesia. Y les preguntó, ¿quieren ver conmigo Hechos 9, por favor? Ya vamos a terminar. Hechos 9, dice la palabra en el versículo 1 y 2, vamos a leer. Hechos 9. A ver, estoy mal. Hechos 19, perdón. Hechos 19. Hechos 19. Dice 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Y les preguntó, ¿qué les preguntó? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ya le explicó allí, dice la palabra, el apóstol, acerca de Juan y todo. Pero dice en el verso 6, y habiéndoles impuesto las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, lo importante es que vino el Espíritu Santo a sus vidas. La gran pregunta que hizo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ya viendo otros pasajes de la Biblia, encontramos que dice la palabra que cuando creemos viene el Espíritu Santo a nuestra vida, en ese momento. Pero ¿saben una cosa? Y yo declaro en esta hora, el Espíritu Santo está en ti. Está allí, ahí está. Lo tienes. En todo cristiano está el Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? A veces el Espíritu Santo lo tenemos dormido. Lo tenemos quieto, pasivo, inmóvil. Por nuestros hechos, por nuestra frialdad espiritual, por nuestra falta de oración, porque vivimos más en la carne que en el espíritu, porque andamos en pecado, porque nos conformamos y decimos así estamos bien. Y ahí está el Espíritu Santo, pero no se mueve, no actúa en tu vida. Es como el celular. ¿Cuántos tienen su celular apagado ahorita? A ver, ¿lo apagaron?
Ok. Está apagado. Pero allí tiene el celular, tiene dentro, aunque esté apagado, tiene todas las funciones, ¿o no? Tiene recarga, tiene crédito y tiene todo lo instrumental interno para actuar. Solamente es que lo prendas. Y solamente un botoncito, ya. ¿Quieres que actúe el Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres que se mueva? ¿Quieres ver maravillas de Dios? ¿Quieres ver que Dios te usa? ¿Quieres ver que Dios te cambia? ¿Quieres ver cosas mejores en tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios, el poder del Espíritu en tu vida? Préndelo. Enciéndelo. Y entonces vas a ver cómo el Espíritu Santo va a tomar tu vida y va a cambiar las cosas en tu vida. Cómo te va a dar fruto, cómo te va a dar resultados. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se dejan ver estos frutos en tu vida? ¿Se están actuando? ¿Están viéndose en ti? ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, pero lo tenemos ahí maniatado. Quieto. Aquí no te mueves, aquí el que manda soy yo. Y entonces queremos nosotros gobernar nuestra vida. Y así no va a haber fruto. Así no va a haber resultados. El Señor quiere cambiar las cosas en la iglesia. El Señor quiere que la iglesia hoy viva como la iglesia primitiva, llena de Dios, llena del Espíritu, llena de poder. Y entonces veían maravillas, veían resultados. La iglesia crecía. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día, no cada año, cada día. Había fruto. Había resultados. Había maravillas. Muchas maravillas eran hechas por los apóstoles porque estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos, no medio llenos, llenos. Y esa es la vida que el Señor quiere para la iglesia hoy. Hermanos, tenemos que sacudirnos el conformismo y tenemos que levantarnos a una vida mejor, de poder, de acción, una vida llena. Una vida de acción para la gloria de Dios. ¿Saben una cosa? Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios se movía desde el Génesis. Desde el Génesis. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y había oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Y en medio de esa oscuridad, y en medio de ese desorden, el Espíritu Santo se movía. Hoy, aquí está el Espíritu Santo, hermanos. Y se está moviendo. ¿Habrá desorden en tu vida? ¿Habrá desorden en tu hogar, en tu familia? En el mundo hay desorden, eso ya ni lo decimos. Hay desorden. ¿Habrá desorden en la iglesia? El Espíritu Santo, hermanos, quiere ordenarlo todo. Quiere ordenarlo todo. Quiere cambiar las cosas. ¿Quieres tú que el Señor, que el Espíritu te cambie? ¿Quieres tú tener una nueva iglesia, una mejor vida, una mejor familia? ¿Quieres ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Quieres que el Señor te dé un ministerio? ¿Quieres que el Espíritu Santo te use en un ministerio, en algo en la iglesia? La Biblia nos dice de aquellos diáconos, qué características tenían, ¿no?, cuando fueron elegidos. Entre otras, llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, aún daban su vida. Hermanos, Esteban, que fue uno de ellos, dio su vida por el Señor, predicó con poder. Felipe fue otro de los diáconos
Y dice la Biblia que fue a Samaria y predicó la palabra en el tiempo de persecución. Fue enviado a Samaria y ahí predicó la palabra y la gente estaba atónita, oyendo. Y muchas maravillas eran, milagros. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Llenos, hermanos, llenos. El apóstol Pablo dice en Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, hermanos de Éfeso, sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos de campamento de Dios, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y tu vida será otra. Y tu iglesia será otra. ¿Saben una cosa? El Señor está aquí. Y así como envió el Espíritu Santo en día de Pentecostés, lo quiere enviar ahorita aquí en la iglesia. Aquí está el Señor. Y Él promete y dice, último pasaje que quiero que veamos. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Y dice el Señor Jesús allí, hablando de los buenos padres y de los buenos hijos, capítulo 11 de Lucas. Hablando el Señor Jesús ahí de que si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, dice. Si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. 11:13. ¿Qué dice la palabra? Lucas 11, versículo 13. Todos juntos. Dice, ¿qué declaración? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Has pedido alguna vez que el Espíritu Santo te llene? ¿Le has pedido al Padre, Padre, dame el Espíritu Santo, lléname del Espíritu Santo? Y aquí el Señor dice, como diciendo, si no lo tienen, si no están llenos, no lo han pedido. Y Pablo dice, sean llenos, no medio llenos, llenos del Espíritu Santo. Llenos. Hermano, hermana, si tú lo pides al Padre, si tú pides la presencia del Espíritu Santo, si tú pides esa llenura, Él te va a llenar. Te va a llenar y va a ser transformado. Te va a llenar y no vas a ser el mismo. Te va a llenar y te va a comenzar a usar mejor en la alabanza, te va a usar mejor en otro ministerio como maestro, te va a usar el Señor como predicador, como director de una célula o de algo. El Señor te va a levantar y te va a llenar y entonces vas a sorprender porque se va a mover en ti y el que va a hablar y el que va a actuar va a ser el Espíritu Santo en tu vida. Y vas a ver cosas raras, diferentes y extraordinarias, porque el poder del Señor se va a mover en ti. Amén. ¿No dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid y se os dará. Amén. ¿Por qué no oramos al Señor? Dice la palabra que Juan y Pedro oraron por los hermanos de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo. Y yo voy a orar por ustedes, hermanos. Pero yo quisiera que si tienen hambre de Dios, por eso decía al principio, este mensaje es para el que quiere más. Y si quieres más de Dios y que el Espíritu Santo te llene y llene tu vida y te controle y venga a ti, entonces ven a Él. Ven a Él, acércate aquí. Yo voy a invitar a los que deseen recibir, que vengan aquí. Él tiene sorpresas para ti. Él quiere llenar tu vida, Él quiere bendecirte, pero pídele, personalmente pídele. Te va a sorprender el Señor. Yo quiero orar. ¿Quieren pasar? Los que deseen pasar, pasen. El Señor te llama. Si sientes que el Señor te ha tocado, te ha llamado, te invita.